Buenas noches. Quiero agradecer al Congreso Internacional de Integración Médica, realizado este 2024, por la apertura para realizar el presente trabajo, el cual lleva como tema fractura expuesta de radio distal, un caso clínico. Autor, mi persona, doctor Lenin Fernando Bucay Reyes. Para iniciar, vamos a hablar de los objetivos, los cuales empezamos con el general: diagnosticar de manera adecuada las fracturas de la articulación radiocubital distal. Específicos: examinar integralmente a los pacientes con trauma a nivel del antebrazo y la mano, solicitar y valorar adecuadamente los estudios imagenológicos que necesite nuestro paciente, proponer en base a nuestro conocimiento el mejor tratamiento disponible para nosotros. La tabla de contenidos que vamos a presentar en el trabajo a continuación. Primero, el caso clínico. Encontramos a un paciente masculino de 22 años de edad, nacido y residente en Ambato, instrucción primaria, de ocupación obrero, lateralidad diestra, sin antecedentes patológicos clínicos quirúrgicos ni alérgicos referidos. Acude por ser víctima de un accidente de tránsito en calidad de piloto de motocicleta con uso de casco, donde es impactado lateralmente por un vehículo liviano. Cae a la calzada e impacta el miembro superior derecho, posterior a lo cual deformidad, edema, dolor y limitación funcional, por lo que es valorado el examen físico. El paciente consciente orientado álgico con Glasgow de 15/15, en la parte osteomuscular, el miembro superior derecho a nivel de codo, deformidad, dolor a la palpación, limitación en arcos de movilidad activa y pasiva, a nivel de antebrazo, tercio, distal, deformidad, dolor a la palpación y los movimientos activos y pasivos. En la cara palmar, una herida de 0,5 centímetros con sangrado activo que compromete piel, tejido celular subcutáneo, músculo y tejido óseo. El cruce radial y cubital presente, sensibilidad conservada, llenado capilar menor de 3 segundos. Presentamos los estudios radiográficos solicitados. Encontramos una radiografía anteroposterior y una lateral de muñeca, donde se evidencia una fractura de epífisis inferior de radio con compromiso radiocarpiano y radiocubital, más una fractura del estiloides cubital. Los estudios complementarios posterior a la cirugía, donde utilizamos varios implementos, dentro de ellos una placa, clavos y un tutor externo. En cuanto al diagnóstico, una fractura del epífisis inferior del cúbito y del radio, con un CIE-10 S526, una herida de otras partes de la muñeca y de la mano, S822, el tratamiento realizado, una reducción abierta más fijación interna con placa anatómica de radio distal, más fijación percutánea con clavos Kirchner, más una fijación externa con tutor externo tipo COL. En cuanto a la epidemiología, adentrándonos en el tema de las fracturas de radio y cúbito distal, encontramos que las fracturas de radio distal son comunes y representan aproximadamente el 10% de todas las lesiones óseas y hasta un 75% de las fracturas del antebrazo. Una rotura completa del fibrocartílago triangular es la lesión asociada con mayor frecuencia y se observa entre el 39 al 84% de las fracturas. Del 21 al 33% de las fracturas de radio distal tienen una rotura asociada del ligamento radiocubital en su unión cubital. En cuanto al cúbito, pocas veces se producen de forma aislada, por lo general están vinculadas a una fractura de radio. Las fracturas combinadas de radio distal y cúbito en adultos suelen producirse en edades avanzadas, mayores de 65 años, y están asociadas a osteoporosis. Y las fracturas de la punta de la apófisis estiloides cubital son muy frecuentes y están asociados a un 55% de las fracturas. Dentro de un recuento anatómico, el radio distal la conforman 5 caras, una de ellas articular para el carpo, la otra cara articular para articularse con el cúbito, y las otras por donde discurren los músculos extensores radiales del carpo, entre otras impresiones como por ejemplo la del músculo brachioradial. En la parte del cúbito distal, la parte más importante es el estiloides radial, ya que en su base se inserta el fibrocartílago triangular, que es muy importante para mantener la estabilidad de la articulación. En cuanto a los mecanismos de producción, encontramos que la fractura de radio distal
Se produce como consecuencia de una caída y apoyarse sobre la mano. La lesión va a depender de la posición de la mano en la caída, la densidad del hueso y la magnitud de la fuerza. El mecanismo de producción del traumatismo nos va a definir el tipo de trauma. Dentro de las clasificaciones tenemos muchas dentro de las principales Friedman, que valora la fractura de radio distal, si hay un compromiso radiocarpiano, radiocubital y el estudio cubital. La clasificación AO, que es mundialmente conocida y mundialmente usada, que también es una de las principales. En cuanto al examen físico y radiológico, se debe realizar un examen físico completo que incluya la inspección, palpación, los rangos de movilidad y la valoración vasculonerviosa, que es muy importante, ya que podemos encontrar deformidades en dorso de tenedor, en pala de jardinero y muchas de ellas con afectaciones de vasos sanguíneos. Dentro de los estudios radiográficos, la proyección póstero-anterior de muñeca se hace con la palma de la mano hacia abajo sobre la palanca radiográfica y la proyección lateral de la muñeca se hace con la mano colocada con el lado cubital de la muñeca apoyada al chasis radiográfico. Otros estudios que también utilizamos, la tomografía axial computarizada en caso de fracturas articulares minutas y la resonancia magnética bajo sospecha de daño de tejidos blandos. En cuanto al tratamiento, siempre se debe intentar una reducción cerrada con el fin de lograr parámetros anatómicos aceptables. Y restaurar los parámetros anatómicos nos permitirá obtener una muñeca sin dolor, funcional y minimizar el riesgo de artrosis postraumática. El tratamiento tenemos el primero, el ortopédico, que consiste en analgesia, anestesia, una reducción cerrada, inmovilización, radiografías post-reducción y un posterior seguimiento. Dentro del quirúrgico tenemos abordajes limitados con agujas Kisler, reducciones abiertas, mascaciones internas con placas y tornillos y fijadores externos. Dentro del algoritmo de tratamiento que les presento aquí, encontramos que las fracturas de radio distal pueden tener parámetros aceptables, no aceptables y parámetros que están totalmente fuera de la anatomía. Dentro de los parámetros aceptables, colocamos una inmovilización y hacemos controles radiográficos en ese momento y luego a los 9 a los 13 días. Si encontramos parámetros aceptables, continuamos ya de manera definitiva con el tratamiento ortopédico. Si no están aceptables, realizamos una reducción cerrada o una inmovilización. Si cambian los valores después del control radiográfico a aceptables, continuamos del algoritmo a la inmovilización. Caso contrario, pasamos a el algoritmo donde que no encontramos parámetros aceptables y continuamos con la cirugía. Y si tenemos parámetros totalmente fuera de la anatomía, está indicada ya una cirugía primaria. En cuanto a las conclusiones, tenemos que el examen físico integral realizado de manera adecuada a los pacientes con trauma a nivel de los miembros superiores nos brinda un mejor panorama sobre el compromiso a nivel del sistema osteomuscular y nos orienta sobre posibles diagnósticos. Al realizar los estudios imagenológicos adecuados en relación a la necesidad de nuestro paciente, nos ayuda a confirmar nuestras sospechas diagnósticas y de esta manera clasificar adecuadamente las lesiones en base a las diferentes clasificaciones. Y al obtener un adecuado diagnóstico y clasificación de las lesiones, podemos proponer de mejor manera el tratamiento más adecuado para nuestro paciente y poder mejorar su calidad de vida, que es lo fundamental. Les presento la bibliografía utilizada en el presente trabajo y les agradezco por la atención primaria. Una vez más, agradeciendo a Privilege y al Congreso Internacional de Integración Médica. Muchas gracias.